tal como les va? Muy buenos días. Tal como les anunciábamos antes de la pausa, hoy recibimos a integrantes, autoridades del Sindicato Médico del Uruguay, más especialmente a su secretario general, a Gustavo Greco. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Tienen el dudoso honor de realizar el primer paro del gobierno de Tabaré Vázquez. Sin duda que no es ningún honor, sin duda. ¿Tiene No sentido dudo. realizar un paro cuando ni siquiera están votadas las venias en el Parlamento? Habría que hacer algunas precisiones al respecto, porque en realidad este paro decidido en asamblea el pasado martes es por una situación de un largo proceso de negociación que venimos arrastrando de la administración anterior. Si bien es el mismo partido político y las autoridades cambian, la administración es la que viene del año anterior. De hecho, aún no han cambiado. Esta es una situación que aún no está resuelta y que, a pesar de la intensa negociación que llevamos adelante con los colegas involucrados, no se ha podido resolver, y eso derivó en que la Asamblea tomara la decisión del paro. Claro, pero la ex ministra de Salud, Susana Muniz, todavía no asumió su cargo en ACE. Entonces, que ustedes hagan un paro en ACE cuando en realidad las autoridades ni siquiera son los interlocutores válidos, porque quienes están ahora no estrictamente van a continuar desempeñándose en el cargo. ¿Tiene algún sentido? Es que la administración es la misma, más allá de que las personas que estén al frente cambien, y el proceso continúa a pesar de este mojón del cambio de autoridades. Para nosotros es importante precisar eso, porque esto no se llega como consecuencia de, bueno, lo que tenemos por delante o se genera una situación conflictiva en este momento, sino que es consecuencia de un largo proceso que deriva en esta decisión de asamblea. Y con la medida de paralización, de movilización, ¿ustedes qué buscan de parte de las autoridades? Se busca generar conciencia de la necesidad de resolver una situación que nosotros entendemos que con buena voluntad y poniendo los argumentos sobre la mesa como los hemos puesto, se podría resolver. Pero bueno, hemos tenido una decisión unilateral del directorio, del que aún no ha salido, de diciembre pasado, de cambiar una modalidad de pago a colegas pediatras y médicos rurales para lo que es la asistencia del primer nivel, en una medida que habíamos acordado que iba a ser pactada, pero bueno, que fue decidida unilateralmente por el directorio, cambiando la modalidad de pago hacia un sistema que acordamos, pero cuyas condiciones aún no están dadas para ser aplicado. Y eso motivó que varios colegas se vieran con un deterioro de lo que percibían. Hay una pérdida salarial. Una pérdida salarial ajena a problemas de los médicos, por problemas básicamente de ACE. En el sentido de que para que el sistema del que estamos hablando, que lo podemos explicar, funcione, requiere una logística administrativa muy aceitada, que no siempre está. Entonces, bueno, eso deriva en ¿Pero es un cambio en la modalidad de pago, en el sistema de cobro? A ver, me gustaría tener capacidad de síntesis para explicarlo brevemente. Nosotros acordamos con ACE ir hacia una forma de retribución para aproximadamente unos 1000 colegas que trabajan en el primer nivel asistencial, con un concepto de productividad, ya que es un tema del cual se está hablando y mucho, incorporar un concepto de productividad al primer nivel. ¿De qué manera? Adscribiendo a un médico una población de referencia para que la controle en una zona, en el área metropolitana y en la zona rural. Y distribuyendo entre esos médicos un fondo que se suma a lo que es el salario base, de tal manera que quien tiene una población georreferenciada y determinadas características cobra Una partida extra. Una partida extra en función de esa población. Eso requiere logística, eso requiere un funcionamiento muy aceitado desde la conectividad a Internet, el padrón de ACE, los administrativos, todo tiene que funcionar para que el médico documente que tiene esta población adscripta, lo lleve a ACE y ACE retribuya esa partida suplementaria en la cantidad acorde. Como hay problemas en ese proceso,
bueno, hay una importante cantidad de colegas que han visto deteriorado ¿No le han cobrado la partida? Han cobrado menos y algunos no han cobrado. Entonces son detalles que tenemos que resolver, que pedimos resolver a la administración y dijimos, por favor, no empecemos con el sistema a full, con el sistema funcionando a pleno, hasta que esto no esté resuelto. Ustedes dicen en su comunicado que hay sectores médicos mayoritarios en el sector público y también en el sector privado que cobran sueldos menores a otros sectores médicos y que vienen siendo postergados en las negociaciones, constituyendo los auténticos sacrificados. Si hay médicos en el sector público, pero también en el sector privado, ¿por qué el paro solo en ACE? Porque va focalizado y puntualizado en esta situación conflictiva y eso es un marco conceptual que se le da en el enunciado de la resolución de la Asamblea. Porque todo esto se da en el concepto de ir hacia un laudo único nacional, en el sentido de a igual trabajo, igual retribución, público-privado, Montevideo Interior. Y hay inequidades. Y va a ser algo muy difícil y de largo aliento de resolver, pero hay inequidades entre los privados y hay inequidades entre los públicos, público-privados. ¿Cuál es la diferencia salarial aproximadamente hoy entre un médico que se desempeña en el sector público y otro que se desempeña en el sector privado? La diferencia se ha acortado notoriamente en los últimos años, pero todavía hay diferencias. Hay diferencias que pueden oscilar entre un 20 y un 50%. Dependiendo en detrimento del público. En detrimento del público. Dependiendo del sector y de una manera no uniforme. Pero hay sectores que tienen una brecha mayor que otros. Bien, ustedes están denunciando también carencias de infraestructura. ¿De qué tipo? Bueno, a ver, la estructura para la asistencia, si bien ha mejorado en el sector público, tiene problemas. Tiene problemas de edilicios, tiene problemas de medicación, tiene problemas de recursos humanos para la asistencia. Son detalles técnicos que siempre están presentes y que siempre es importante mejorar para mejorar la calidad. Bien. Le quiero consultar sobre unas declaraciones que aparecen hoy en el diario El País. El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, pidió a los médicos blanquear sus vínculos con los laboratorios. Dice que solamente el 60% de los médicos que han pedido algún tipo de financiamiento del Fondo Nacional de Recursos, bueno, aceptaron declarar y firmar el documento en el cual deberían de alguna manera graficar si tienen o no vínculos con los laboratorios. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta exhortación que hace Basso? Compartimos plenamente la exhortación del señor ministro e instamos a que así sea. Los conflictos de intereses deben ser declarados y debe ser lo más cristalino posible el vínculo que se tiene entre los médicos, los laboratorios. Ese vínculo existe, pero debe ser explicitado a la hora de ejercer la profesión. ¿Y es una cifra corta que solamente el 60% de los médicos hayan declarado? Seguramente sí, pero no ha habido, es pocos, hay de cada 10. Pero no hubo una instancia en la cual se profundizara en el tema. Creo que ya desde el primer momento el ministro Basso habló del tema de conflicto de interés y de declaración de conflicto de interés incluso para las autoridades ministeriales, cosa que también compartimos plenamente, y creo que va hacia un desempeño de la profesión mucho más cristalino y mucho más ético de lo que tenemos hoy. Sin duda que sí, que es bajo, que hay que mejorarlo y compartimos plenamente el concepto. ¿Cuánto influye en toda esta situación de conflictividad que se va dando? Todavía ni empezó la discusión presupuestal y ustedes ya están tomando una medida de paralización. Lo que va a pasar en la interna del sindicato médico en el próximo mes de mayo, que va a haber elecciones. ¿Cuánto juega en esta realidad? A ver, sin duda que juega, como todas las realidades electorales juegan. De hecho, esta decisión es una decisión de asamblea, que cual algunos no compartimos, pero que acatamos con la responsabilidad institucional que nos cabe como secretario. Pero el punto se decide por esta decisión unilateral del directorio, más que por un problema electoral interno del sindicato médico. Pero usted como secretario no compartía la idea de paralizar las actividades. Esa fue mi posición personal como integrante del sindicato médico, no como secretario. Claro. ¿Y el presidente Trochansky qué posición tenía? En la misma. O sea que la asamblea votó una medida que en realidad no era acompañada por la cúpula del sindicato médico. Exacto.
Bien, quiero cambiar de asunto, nos quedan algunos minutos, pero no quiero dejar de abordar algunas cuestiones. Por ejemplo, la situación patrimonial de algunas mutualistas, Sí. ¿es preocupante? Siempre preocupa la estabilidad económica y financiera del sistema. Los datos que tenemos sobre el movimiento que hubo en el corralito muestran los previsibles corrimientos que teníamos en lo previo, con un deterioro importante de Casa de Galicia, de un 6% de su padrón, con algunas mutualistas que ganaron en torno al 10% de su padrón, y con una situación del sistema que sin duda que requiere ajustes, que nosotros lo venimos diciendo desde hace tiempo, que compartimos esa visión con el sector empresarial. Las cápitas que la JUNASA distribuye entre las empresas para la financiación del sistema, sin duda que merecen una revisión, no en cuanto al concepto, pero sí en cuanto a los montos. Fueron calculadas allá por el 2007, cuando se inició el sistema, y no han sido revisadas. Creo que eso merece una revisión. Creemos que el sistema tiene que ir a una modalidad menos perjudicial para el afiliado, en el sentido de ir retirando progresivamente los copagos como mecanismo de financiación, y es que el proceso asistencial no esté condicionado por el pago de tickets y órdenes y demás, que muchas veces dificultan, entorpecen y bloquean un proceso asistencial. Eso ya lo hemos planteado también públicamente. Y si bien estamos mucho mejor que hace 10 años en términos de salud, hay muchísimo para mejorar hacia una salud de mejor calidad. Pero ustedes, por ejemplo, habían planteado su desacuerdo con la salida que se había instrumentado para Casa de Galicia. Y esa situación, por lo menos, parece incambiada. A ver, nosotros habíamos planteado nuestro desacuerdo en el sentido de que se había determinado compulsivamente el retiro de colegas de más de 65 años. Esa medida compulsiva se hizo uno a uno y hablando con cada uno de los colegas, y de hecho un enorme porcentaje de los colegas se retiraron. Eso era uno de los primeros cuestionamientos que nosotros hacíamos a la salida. Nosotros entendemos que para Casa de Galicia, para su situación, desde el punto de vista del sindicato médico, lo más importante para nosotros, además de mantener la asistencia, es preservar las fuentes laborales. Y es dudoso que pueda hacerlo Casa de Galicia por sí solo y como tal funcionando. Entonces, para nosotros, mantener la fuente laboral, mantener el ingreso de los médicos, más allá de la grifa o de la salida que se haga, es lo más importante. Bien, estando aquí, Basso decía que va a apostar por incrementos salariales vinculados a resultados. ¿Ustedes comparten esa visión? Sí, lo compartimos. De hecho, esta situación en la cual nosotros estamos involucrados en este conflicto y en este paro médico del día miércoles es por impulsar un concepto de productividad. Es decir, hay un beneficio extra para el médico que adscribe una población georreferenciada, y que cuando mayor es esa población, más percibe. Sí, lo compartimos y creemos que es muy bueno que así sea. Y en el marco de la discusión presupuestal, ¿un foco de conflicto puede ser el Hospital de Clínicas? Sí, a ver, no solo presupuestal. La situación del Hospital de Clínicas va mucho más allá de la discusión presupuestal. Bueno, pero parece haber cierto acuerdo general. Todos Todos hablan de que el Hospital de Clínicas en un proceso ingresa al Sistema Nacional Integrado de Salud. Es así, hay un importante consenso político en ese sentido, pero creemos que además de ingresar, de darle recursos genuinos, de sacarlo de la órbita del presupuesto universitario, de asignarle a una población y un presupuesto acorde a la población y a las prestaciones que el sistema de salud del Hospital de Clínicas está capacitado para brindar, el Hospital de Clínicas necesita un cambio importante en la modalidad de gobierno, la gobernanza del hospital. Algo mucho más ágil, mucho más moderno en el sentido de la toma de decisiones que contemple lo que es la realidad de una gestión hospitalaria actual. El hospital se gestiona con una modalidad que remonta a varios años atrás y que necesita indudablemente ser modificado. Bien, no quiero dejar de preguntarle por una situación. ¿Les preocupa que todavía no se haya designado al director de los trabajadores en ACE? Y eventualmente, si sucede esto que se había manifestado, sobre todo al final del pasado gobierno,
que se abriera la elección con participación de la ciudadanía, con una votación abierta para designar a ese director. ¿Les gustaría presentar a su candidato? A ver, no es un tema de preocupación para nosotros. Creo que además la participación de los trabajadores, particularmente en el directorio, con poder de decisión y voto, es problemático a la luz de lo que ha acontecido y de lo que está en la opinión pública con Alfredo Silva. Creo que es muy importante la participación de los trabajadores en el contralor y en el aporte de ideas, pero en la participación de la gestión es muy dudoso. Nosotros creemos que estar de los dos lados del mostrador no es buena cosa, en este sentido particularmente. Nos preocupa más, por ejemplo, que no tengamos aún directorio de ACE en este momento actual, más allá de la designación particular de uno de los directores. Nos gustaría que ya estuviera las veñas en el Parlamento de ACE para saber quiénes son nuestros interlocutores y nuestra contrapartida, entre otras cosas, para resolver estos temas. Pero no tiene aspiraciones del día de mañana a participar, por ejemplo, del directorio de ACE. No, para nada. Bueno, y ahora le quiero hacer la última, vinculada a una respuesta que usted me dio, en el sentido de que la Asamblea resolvió una paralización y la directiva del sindicato médico en realidad estaba en contra de la medida, imagino que no del reclamo, sino de la medida de paralización y de lo que eso significa, esto que hablábamos al principio, ser el primer gremio que hace una paralización en el gobierno de Tabaré Vázquez. En el marco de que haya una elección en el sindicato médico, muchas de las autoridades de gobierno son conocedores de la realidad médica, de la interna de los sindicatos. ¿Esperan que el gobierno les dé un gesto para afrontar mejor parado la elección interna? ¿Corre el riesgo la administración tener un sindicato médico mucho más radical si no se viabilizan los reclamos que ustedes hacen? A ver, los reclamos se pueden lograr, los avances en cuanto a la mejora de las condiciones de trabajo y condiciones laborales se pueden lograr de varias maneras. Por una manera dura, con paro y con un sindicato en la vereda de enfrente en férrea oposición, o con un sindicato propositivo, constructivo, aportando ideas, aportando el expertise que la práctica diaria nos da, y volcando eso hacia una mejora de la salud colectiva. Nosotros tenemos una visión mucho más propensa a esta última modalidad. El Sindicato Médico impulsó una Convención Médica Nacional, analizó el Sistema Nacional de Salud, puso el tema calidad y analizó todos los defectos que tiene el sistema, y tenemos propuestas claras y concretas de cómo mejorar el sistema en cada uno de los aspectos importantes del mismo, y todo eso es a instancias y como propuesta filosófica de lo que debe ser un sindicato que piensa en la salud de la población. Obviamente somos una entidad que somos 14.000 médicos en el país, hay distintas visiones, por supuesto que no tenemos ni mayorías ni unanimidades en esta visión. De este juego surgen estas cosas de las cuales estamos hablando. No esperamos gestos, nosotros esperamos poder manejar en la interna del sindicato los asuntos del sindicato. En este momento estamos en esta situación y bueno, como institucionalmente lo afrontaremos con la responsabilidad que corresponde. Agradecemos su presencia esta mañana. Un placer. Hacemos la pausa y enseguida seguimos con más información.